Aleluya. Bien, pues vamos a compartir la palabra. Así es que le pido por favor que vaya a Génesis y vamos a leer en Génesis el capítulo 2. Al final del capítulo 2 vamos a buscar Génesis. Y dice la escritura en el versículo 25. Dice, y Adán y su mujer estaban desnudos, ambos, y no se avergonzaban. Otra versión dice, y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer. Hay que recordar que era Adán y su mujer, y no se avergonzaban, y no se avergonzaban. ¿Cuál era la condición de Adán y su mujer en ese momento, en el capítulo 2? Ellos habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios había soplado aliento de vida en Adán. Adán se convirtió en un alma viviente, tenía el Espíritu de Dios en su interior, fue formado del polvo y la mujer fue formada del costado de Adán. Así es que Adán llamó a su esposa Adán, es decir, el hombre y su mujer se llamaban Adán ambos. No fue hasta después que el hombre y la mujer pecaron y que Dios habla en contra de la serpiente y que habla proféticamente acerca de Jesús y de que la simiente de la mujer iba a aplastar en la cabeza a la serpiente y la serpiente le iba a morder en el calcañar, haciendo referencia a Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo por la culpa y los pecados de toda la humanidad, que Adán, posterior a esto, llama a su mujer Eva, que significa la madre de todos los vivientes o la madre de todos los que creen, la madre de todos los que creen. Bien, así es que aquí en este momento el hombre y la mujer eran perfectos. El hombre y la mujer caminaban en intimidad, en comunión con Dios. No había pecado. Eran perfectos. Su condición era perfecta, su señorío era perfecto, su vida era perfecta y tenían un huerto el cual cuidaban y labraban, y era un huerto que era perfecto, no había corrupción, no había caos, todo era bendición. Sin embargo, en medio del huerto había dos árboles, un árbol que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y un árbol que era el árbol de la vida. Ambos estaban en medio del huerto. El Señor Dios, el padre de Adán y su mujer, les dijo, de todo árbol del huerto podrán comer, de todo árbol del huerto podrán comer, de todo, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de ese árbol coman, ciertamente morirán. Así es que Adán y su mujer se alimentaban de todo tipo de árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero tampoco hay referencia de que Adán y su mujer hayan tomado del fruto del árbol de la vida. No está descrito que Adán y su mujer hayan tomado del fruto del árbol de la vida. Tan es así que cuando el hombre y la mujer pecan, Dios los saca del Edén, donde estaba el árbol de la vida, para que no probaran o comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente en el pecado, porque habían muerto espiritualmente o habían muerto o espiritualmente Dios se había separado de ellos. Así es que hasta este momento ellos eran perfectos, estaban desnudos y no se avergonzaban. Es decir, ¿cómo pensaban ellos? ¿Cómo actuaban? ¿Cuál era su manera de vivir y de conducirse? Era perfecta en todos los ámbitos. Ahora, sabemos que en el capítulo 3 aparece la serpiente y entonces viene el engaño, viene la tentación y la mujer cae y el hombre también. Así es que por favor acompáñenme al capítulo 3 y vamos a leer el versículo 8. Una vez que tomaron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y comieron de él, dice, oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Es decir,
mire, vamos a leer antes otros versículos, antes de esto. En el versículo, dice 6, versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno, el árbol de la ciencia del bien y del mal, bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Es decir, lo que la palabra dice en el versículo 6 no significa que es lo que Dios diseñó para ese árbol o para ese momento, porque dice, el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, pero esto es hacer referencia a lo que la mujer creía, porque la sabiduría les había sido dado. Ellos tenían la sabiduría de Dios. Así es que el versículo 6 es una apreciación del escritor de Génesis, que es Moisés, referente a cuál fue el concepto de la mujer respecto al árbol. Dice entonces que tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Fueron abiertos los ojos de ambos. Fueron abiertos. ¿Que acaso estaban cerrados? ¿Que acaso ellos no veían claramente? Dice, y conocieron que estaban desnudos. Hay quien dice que el hombre y la mujer habitaban en una gloria en su exterior, de tal manera que ellos no veían su desnudez, pero la realidad es de que la Biblia no dice tal cosa. La Biblia dice que ellos estaban desnudos, y si dice la Biblia que ellos estaban desnudos en el capítulo 2 y no se avergonzaban, es porque ellos se veían desnudos y se sabían desnudos, pero la desnudez no era vergüenza para ellos porque ellos vivían de una manera perfecta, en su manera de pensar, en su manera de vivir, en su manera de percibir las cosas, en su manera de percibir las cosas. Y no fue hasta que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal en la que Dios se separó de ellos. Ellos murieron, es decir, hubo una separación de Dios y ellos, que sus ojos fueron abiertos. ¿A qué fueron abiertos? Fueron abiertos a algo que antes no existía. Sus ojos fueron abiertos. ¿Qué era lo que no existía? ¿Cuál era la condición del hombre y de la mujer que no existía antes? Que Dios estuviera separado espiritualmente de ellos. Número uno. Número dos, algo que no existía antes era el pecado, y ahora había entrado el pecado al hombre. Así es que los ojos del hombre y la mujer fueron abiertos, y ellos conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. El Señor paseaba por el huerto en el fresco del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles. Y el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo. Sus ojos fueron abiertos, les dio vergüenza, se avergonzaron por estar desnudos, se hicieron delantales y se escondieron porque tuvieron miedo. Dice, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Se escondieron. Antes bien de ir al Señor, se escondieron, es decir, se alejaron del Señor. Dice, y Dios les dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? ¿Quién te hizo saber que estabas desnudo? Así es que la serpiente no les reveló que ellos estaban desnudos, Dios no les reveló que ellos estaban desnudos, sino que ellos, al sus ojos ser abiertos, vieron su desnudez. Hubo algo en ellos que manifestó la desnudez, causó vergüenza, causó temor en relación a Dios, y ellos se alejaron de Dios, se escondieron de Dios. Así es que hubo algo que sucedió que la Biblia lo describe como que sus ojos fueron abiertos. Sabemos que el Espíritu de Dios se separó de ellos porque murieron, no murieron físicamente, pero el Señor les dijo, ciertamente morirás, y muerte significa separación. Así es que el Espíritu de Dios se separó de ellos. Y entonces, sucedieron estas cosas, se abrieron sus ojos,
les dio vergüenza al ver su desnudez, por eso se hicieron delantales para cubrirse. Tuvieron miedo y se alejaron de Dios. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Vamos a leer en el Nuevo Testamento acerca de qué es lo que realmente pasó, o más bien, qué es lo que se activó o apareció en escena en la vida del hombre, y tiene que ver con la conciencia. La conciencia empieza a manifestarse a partir de que el hombre peca. El hombre pecó, la conciencia se despertó, o la conciencia aparece en función en la vida del hombre, y la conciencia los acusa. La conciencia los culpa. Ahora ellos tenían discernimiento entre el bien y el mal. La conciencia tiene que ver con una parte del ser humano, del alma, que juzga moralmente entre el bien y el mal. Y en el sentido estricto de la conciencia funcionando en un hombre pecador, no solo juzga entre el bien y el mal, sino la conciencia tiene un efecto muy poderoso que tiene que ver con la acusación y la condena. Por eso ellos se avergonzaron, por eso ellos tuvieron miedo y por eso ellos huyeron, se escondieron del Señor. Así es que la conciencia no solo discierne entre las acciones que cometemos, si fueron correctas o fueron incorrectas, pero cuando hay equivocación, cuando las acciones son incorrectas, la conciencia no solo discierne o juzga que lo que hiciste fue incorrecto, pero también te acusa, te culpa y te condena. Y esta función de la conciencia bajo el pecado del hombre tiene que ver con vergüenza, culpa, acusación, miedo, separación de Dios. Vergüenza, condenación, culpa, miedo, separación de Dios. Si algo separaba a Dios y a los hombres, era el pecado. Si algo determinó que el hombre, si no se apegaba o se apropiaba de un plan redentor, iba a tener una eternidad sin Dios, sin Cristo y en el infierno, es el pecado. Y el pecado no necesariamente tiene que ver en su concepción fundamental con las acciones pecaminosas o con los errores, que es donde la conciencia opera, pero tiene que ver con la naturaleza pecaminosa. Es decir, el hombre es pecador por su naturaleza, porque nace de la simiente de Adán, no por sus acciones. Por eso dice la Escritura que todo nacido de mujer nace destituido de la gloria de Dios. Es decir, los niños recién nacidos nacen con una naturaleza pecaminosa. Ellos aún no cometen pecado, pero nacen con una naturaleza pecaminosa y cuando crecen llevan en sí una naturaleza pecaminosa. El hombre es pecador porque tiene una naturaleza pecaminosa. Es falso que el hombre sea pecador por causa de sus acciones. No, sus acciones no determinan lo que son o lo que es, sino más bien lo que es determina cómo actúan. De tal manera que el hombre es pecador por su naturaleza pecaminosa. Para ponerlo en otros términos y que se entienda, una serpiente es serpiente no porque muerda o pique, no porque tenga sonidos con su cola o porque ande arrastrándose en el polvo. Una serpiente es serpiente porque esa es su naturaleza y de acuerdo a su naturaleza va a actuar como tal. Un perro, una mascota, un gato, un perro no es perro porque ladra, no es perro porque muerde, perdón. Es perro porque así es su naturaleza y según su naturaleza ladra, muerde y hacen lo que hacen los perros, lo mismo los gatos. Así es que el ser humano en su naturaleza está destituido de la gloria de Dios. En su naturaleza
hay pecado. Todos los hombres nacen destituidos de la gloria de Dios con una naturaleza pecaminosa. Y el punto importante aquí es que el pecado, la naturaleza pecaminosa, separa al hombre de Dios. Pero gloria, honra y alabanza a nuestro Dios y Padre y a nuestro Señor Jesucristo, amado Señor Jesucristo y Salvador, que por causa de la obra terminada, completa y perfecta en la cruz del Calvario, somos redimidos. Cristo paga completamente todas nuestras deudas, lleva en su cuerpo todos nuestros pecados. La justicia de Dios queda cumplida y satisfecha porque toda la deuda fue pagada completamente de todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, de tal forma que todo aquel que viene a Cristo por la fe puede apropiarse de esta salvación, de este pago, de esta garantía para ser hecho justificado, para ser hecho la justicia de Dios en Cristo. Y aquel que tiene este impacto en su vida, aquel que tiene este efecto salvador en su vida por causa de la fe de Jesús, por causa de la fe en Cristo y en su obra terminada, nace de nuevo. Y nacer de nuevo significa que Dios quita nuestra naturaleza pecaminosa, la hace morir en la cruz y pone una nueva naturaleza. Así es que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz, ahora somos nuevos y todas las cosas espiritualmente hablando son nuevas. Sin embargo, para el creyente nacido de nuevo, sigue habiendo una conciencia, que la conciencia es la que juzga entre nuestras acciones si fueron hechas correctas o incorrectamente. La conciencia nos ayuda, si entendemos el concepto claro y perfecto de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario a través de Jesús y cómo podemos beneficiarnos de lo que somos y de lo que aún tenemos. Lo que debemos entender claramente es que ya no poseemos una naturaleza pecaminosa, pero nuestro espíritu fue redimido, fue recreado nuevo, pero nuestra alma y nuestro cuerpo no. Así es que nosotros necesitamos ser transformados por causa o por medio de la renovación de nuestro entendimiento por la palabra, para que nuestra alma y nuestro cuerpo aspiren a vivir en lo mejor de Dios, así como nuestro espíritu. Así es que la conciencia sigue estando en la vida del hombre. Cuando estemos con Cristo, tendremos algo similar a lo que tenían Adán y su mujer antes del pecado. Es decir, ya no tendremos que juzgar en contra nuestra o en nuestro beneficio o nuestro perjuicio acerca de nuestras acciones buenas o malas, porque habremos sido redimidos perfecta y completamente, no solo en nuestro espíritu, pero sino en nuestra alma también y en nuestro cuerpo, de tal manera que seremos como Jesús es, de una manera perfecta en todo nuestro ser. Ahorita somos como Jesús es, como Jesús es, ahora somos en este mundo, pero en nuestro espíritu, para que nuestra alma y nuestro cuerpo aspiren a vivir en lo mejor de Dios, aspiren a ser transformados de gloria en gloria en la imagen de Jesús, para que Cristo se manifieste en nosotros, pero nunca vamos a poder ser perfectos porque nuestro cuerpo sigue siendo un cuerpo corrupto, porque está en un mundo en caos, y nuestra alma no puede ser una alma perfecta porque no ha sido redimida, porque sigue estando en contacto con este mundo. Pero gloria a Dios que tenemos la palabra, que la palabra nos limpia. Bien, ahora vamos, por favor, para entender un poquito o más claro esto, vamos a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Dice así: a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a la palabra de reconciliación. Reconciliar significa entrar en armonía con Dios. Antes estábamos separados de Dios por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora que somos hechos hijos, estamos reconciliados en armonía, en paz con Dios. Y Dios no cambia. Y no son nuestras acciones las que van a causar que Dios nos rechace. Dios no nos rechaza jamás.
Dios envió su espíritu y dice la escritura, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Dice la escritura, nunca más me acordaré de tus pecados. Así es que Dios ha entrado en armonía con nosotros porque nos ha hecho sus hijos. ¿Y cómo es que funciona esto? Dice, porque ya no toma en cuenta nuestros pecados. ¿Por qué? Porque los tomó en cuenta y los culpó en Cristo, y en Cristo Jesús los juzgó. Y es cosa juzgada. Todas nuestras culpas, todas nuestras enfermedades, todo nuestro pesar, todo nuestro rechazo, nuestra vergüenza, nuestras injusticias, la maldición, la perdición, todo fue juzgado y Cristo Jesús lo cargó y lo llevó en la cruz para que tú y yo vivamos en la aceptación, en la libertad, en el perdón, en la justificación, en la salvación, en la gracia, en la justicia, en la verdad que Cristo Jesús obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Recuerda que Cristo murió, Él sufrió la vía dolorosa y después resucitó sin relación con el pecado para justificación nuestra, es decir, como garantía de nuestra justificación. Ahora fíjate cómo dice el versículo 21. Al que no conoció pecado, dice el apóstol Pablo, Cristo no conoció pecado. Dice el apóstol Juan, en él no se halló pecado. Dice el apóstol Pedro, él no hizo pecado. Así es que Pablo dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en él. Es decir, ya no somos pecadores. Esto es tan importante que podamos entenderlo. El creyente nacido de nuevo ya no es un ser con una naturaleza pecaminosa. Ahora es una nueva creación. Ahora el creyente se le llama la justicia de Dios en Cristo. Esto es importante que lo entendamos. No significa que porque seamos la justicia de Dios en Cristo somos perfectos en nuestras acciones, en nuestra manera de pensar, pero tenemos la palabra y tenemos que aspirar al amor y a glorificar a Dios para vivir apartados para Él. Pero sí debemos entender que sí, nuestro espíritu es perfecto, pero no nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero ya no somos pecadores, porque ya no hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Así es que si cometemos errores, no significa que nos convertimos en pecadores. Seguimos siendo la justicia de Dios en Cristo para que a través de la fe, a través de la renovación de nuestro entendimiento, a través de ser transformados de gloria en gloria, la manifestación de lo que somos pueda mostrarse a este mundo con frutos de justicia. Que el amor, que el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, la mansedumbre, la victoria, la salud, el bienestar, la prosperidad, el amor, el perdón, puedan manifestarse a través de nuestras vidas por causa de nuestra esencia, de nuestra naturaleza nueva en Cristo Jesús. Ahora, acompáñeme por favor a Hebreos capítulo 9. Porque si sabemos que la conciencia causó en Adán y en su mujer culpa, condenación, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de la conciencia? Y vamos entonces a leer el capítulo 9, el versículo 14. Dice la palabra, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Es decir, fuimos llamados a servir a Dios y no podemos servir a Dios, no podemos vivir en lo mejor de Dios, no podemos vivir en la vida abundante que Cristo Jesús nos preparó, no podemos glorificar a Dios, dar gracias a Dios y experimentar, apropiarnos de todo lo que ya nos fue concedido por gracia a través de la fe, aprovechar la victoria que tenemos, la vida de la palabra, la vida de Cristo en nuestras vidas, si no tenemos una buena conciencia. Dice entonces que Cristo Jesús en su obra terminada, completa y perfecta, dice, purificó nuestras conciencias de obras muertas, del pecado, nuestras conciencias de obras muertas, para que tú y yo en libertad. Recuerda que Romanos 8, capítulo 1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Ahora, fíjate cómo dice el capítulo 10 de Hebreos, versículo 1. Dice capítulo 10 de Hebreos, versículo 1. Puesto que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la sustancia de las cosas,
porque la ley y las obras, los sacrificios que se hacían, que se ofrecían continuamente año tras año en la ley de Moisés, dice, a los que se acercaban no los podía hacer perfectos. De otra manera, hubieran cesado de ofrecerse los sacrificios, porque entonces los que participaban de esos sacrificios, los adoradores, hubieran sido purificados y ya no tendrían más conciencia del pecado. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que en la ley de Moisés, a través de los sacrificios, Dios cubría el pecado de ellos, pero no eran juzgados, no eran juzgados los pecados, no se les eran contados a ellos hasta que Cristo apareciera en escena y que fueran culpados en Cristo. Así es que ellos tenían que ofrecer continuamente sacrificios por sus pecados y solo eran cubiertos, no eran perdonados porque no habían sido juzgados. Así es que no podían ser perfectos en su manera de pensar y siempre tenían conciencia de pecado. Dice, porque es imposible que pudiera suceder esto. Ahora, fíjese cómo dice ahí mismo en el capítulo 10, en el versículo 13, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Versículo 14, porque con una ofrenda, solo una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Porque Cristo con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Así es que dice la Biblia en Hebreos capítulo 10 que en el antiguo pacto los hombres no podían ser perfectos, por eso tenían conciencia de pecado. Pero Cristo nos hace perfectos a los que creemos en Él y somos santificados en su obra terminada, completa y perfecta. ¿Para qué? Para ya no tener conciencia de pecado. Porque la conciencia de pecado causa culpa y condenación. Porque la conciencia de pecado menosprecia el sacrificio de Jesús, porque la conciencia de pecado se da el lujo de, vamos a decirlo así, tener conciencia de pecado ocasiona, juzga que la obra de Jesús no fue completa, no fue perfecta y no fue terminada. Desprecia al Hijo de Dios. La conciencia de pecado desprecia al Hijo de Dios, al Cordero que quita el pecado del mundo, al Cordero de gloria, al Cordero inmolado, menosprecia su obra terminada, completa y perfecta. Así es que imagínate, si el hombre hace vana la obra redentora de Jesús, si el hombre menosprecia al Hijo del Altísimo, al que fue exaltado hasta lo sumo, entonces, ¿qué nos espera? Dice la Escritura que una horrenda un horrendo futuro, el infierno. Así es que el creyente no se debe dar el lujo de malinterpretar o de menospreciar lo que Jesús es y lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra conciencia. Ahora, la conciencia nos ayuda para juzgar si lo que hicimos está mal. Pero una vez que nuestra conciencia nos ayuda a identificar esto, nosotros tenemos que entender que el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. Así es que la conciencia juzga entre lo que hicimos, pero no tiene el poder de condenarte, pero no tiene el poder de culparte cuando tú tienes en alta estima a Jesús y entiendes correctamente su obra terminada, completa y perfecta. Así es que la conciencia nos ayuda para saber si equivocamos y para responder positivamente, es decir, para corregir si es necesario, pero tenemos que entender que con Dios no tenemos que ponernos a cuentas porque ya no tenemos ninguna cuenta negativamente en nuestra contra. Así es que es un error técnico, bíblicamente hablando, ponerte a cuentas con Dios. Ponerte a cuentas con Dios significa que tú le debes algo. Ponerte a cuentas con alguien es válido,
porque significa que si tú haces algo y lo ofendes, aquella persona tiene algo en contra tuya. Eso sí sucede. Y la conciencia nos ayuda a corregir, pero no debe condenarnos la conciencia, porque la condenación viene o la culpa viene a causa de la relación del hombre con Dios, en donde el pecado se interpone y nos separa de Dios por causa de la culpa. La culpa y la condenación sirven para separarte de Dios. O sea, el pecado causa culpa y condenación para avergonzarte, para tener miedo para con Dios y para alejarte de Dios. Eso es lo que hace una conciencia de pecado. Avergonzarte, alejarte de Dios, que te dé miedo respecto a Dios y alejarte de Dios. La pregunta es, ¿Dios causó y envió a su Hijo Jesucristo para hacerlo de esta manera? Desafortunadamente, los religiosos y la religiosidad causaron esto. Y continuamente están insistiendo en esto, creyendo que una conciencia de pecado ayuda a que el pecado se detenga, que el hombre no cometa acciones pecaminosas, pero esto es completamente erróneo. No vivimos bajo la ley de Moisés, en donde la ley era un obstáculo para que el hombre no siguiera pecando. La ley era un detenimiento para que el pecado no creciera más, pero en la ley de Moisés los pecados eran juzgados y eran culpados y las personas tenían que pagar. Al que, de acuerdo al pecado, al que cometió un pecado y se hallaba infragante, podía ser apedreado, podía ser expulsado del pueblo, podría ser muerto. Aunque los hombres vivían en pecado y la ley fue dada para que el hombre entendiera que vivía en pecado, hacían sacrificios para que sus pecados fueran cubiertos mientras aparecía que es Jesús. Así que todo lo que hacían en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, es sombra de lo que Cristo vino a hacer. Y aunque ellos lo hacían continuamente, Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. Así es que dice la Escritura en el versículo 16 del capítulo 10 de Hebreos. Este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor, después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones y de sus iniquidades. Porque donde hay perdón de estas cosas por causa de lo que Jesús hizo, ya no se requiere más ofrenda del pecado. Así es que, ¿por qué el creyente tiene que ir a ponerse a cuentas con Dios? Porque no está entendiendo que Cristo Jesús pagó completamente. Si tú te vas a poner en cuentas con Dios es porque tienes una deuda. Y si tú crees que tienes una deuda, estás menospreciando a Jesús y lo que Jesús hizo por ti en el Calvario. Así es que tenemos que entender que Dios nos hizo perfectos en Cristo, en nuestra conciencia. Y la conciencia no debe ser una conciencia de pecado, pero la conciencia tiene que entender que fuimos totalmente perdonados. La conciencia tiene que ser una conciencia de Jesús, una conciencia de la obra redentora de Cristo, una conciencia de la que ahora somos en Cristo, totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo. La conciencia basada en la palabra, cuando nosotros meditamos la palabra, entendemos la palabra, creemos correctamente la palabra, nuestra conciencia va a estar armonizando en el hecho de que somos la justicia de Dios en Cristo y no tenemos más conciencia de pecado. Y cuando nos equivocamos, la conciencia nos ayuda para saber que nos equivocamos, pero no permitimos que la conciencia nos condene porque tenemos un corazón seguro en la gracia, en el perdón, en el sacrificio glorioso de Jesús. Cuando siempre tenemos memoria, damos gloria y estamos agradecidos por lo que Él ya hizo por nosotros. Por eso participamos de la comunión del Señor. Por error, muchos religiosos cuando participan de la cena del Señor se ponen a cuentas con el Señor. Y esto desafortunadamente, por ignorancia, por no entender correctamente la palabra, están menospreciando lo que Jesús hizo. ¿Cómo es que me voy a poner a cuentas con Dios cuando Cristo dejó mis cuentas en cero? Me hizo completamente inocente. Ahora,
Cuando entendemos esto y no tenemos más conciencia del pecado, entonces no tenemos ningún obstáculo para vivir en lo mejor de Dios y vivir apartados para Dios en santidad. Muchos religiosos aplican el hecho de tener conciencia de pecado para que el hombre viva apartado para Dios, pero esto es equivocado. ¿Cómo el hombre puede vivir apartado para Dios teniendo conciencia de pecado? Porque la conciencia del pecado lo que hace es alejarte de Dios, darte vergüenza para con Dios, porque Dios es santo y es perfecto y es puro. La conciencia de pecado te hace avergonzarte, te hace tener miedo para con Dios y te hace alejarte de Dios antes que acercarte a Dios. Pero una conciencia pura, porque la sangre de Cristo en la cruz del Calvario purificó nuestras conciencias de pecado y de obras muertas. Entonces, una conciencia pura por la obra redentora de Jesús, una conciencia de Cristo y de su obra terminada, una conciencia de que soy la justicia de Dios en Cristo, me acerca a Dios, me permite glorificar, amar a Dios, vivir apartado para Él, sabiendo que no voy a buscar cometer errores, aunque no sea perfecto, porque le amo y porque Él es lo más preciado para mí, y sabiendo también que no voy a insistir en pecar por causa de que el pecado le abre las puertas al diablo para que venga a hurtar, a matar y a destruir mi vida. Así es que gocémonos y alegrémonos porque nuestra conciencia ha sido redimida, porque ahora podemos esforzarnos, es decir, mantener una conciencia pura y limpia, no por nuestros méritos, no porque lo merezcamos, no porque hagamos buenas obras, no, porque Cristo pagó en la cruz y nos liberó de todo pecado y pagó toda culpa para que nuestra conciencia viva en plena libertad y la conciencia nos ayude a que Cristo sea el Señor y Salvador continuamente cada uno de nuestros días, en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito, bendito, bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Tomando de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, podemos declarar en todo tiempo, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.